Boker Tov, hermanas y hermanos, buenos días. Esto es una entrega más de Kabbalah y vida espiritual. Yo soy Yosef, vuestro compañero del camino. Quería transmitiros la pregunta de una de nuestras suscriptoras y buena amiga, que nos decía si podíamos explicar de forma sencilla el concepto de realidad. Obviamente el concepto de realidad desde el punto de vista de la Cábala. Bien, el concepto de realidad en realidad no es tan sencillo como la gente suele creer, ¿no? En realidad viene del latín realitas y significa cualidad relativa a la cosa verdadera o real, ¿no? Lo cual, bueno, uno también ahí cae un poco en un círculo vicioso, porque también habría que definir qué es lo real. Pero bien, tanto en Occidente como en Oriente se ha tratado muchísimo el tema. Los orientales lo definen de una forma un poco más mística, los occidentales de una forma un poco más racional, pero bueno, llega incluso a decirse en algunos círculos filosóficos que el universo crea la realidad y la realidad crea el universo, es decir, hay una simbiosis entre lo que existe y lo que consideramos real. Por lo tanto, caemos en la conclusión de que la realidad es prima hermana de la relatividad, ¿vale? Porque no es un evento en el cual tenga un punto de referencia fijo, y ese es el problema, el punto de referencia. Nosotros vamos a tomar como punto de referencia de la explicación, no de la realidad en sí, porque la realidad en sí es muy difícil de definirla, y veremos por qué. El concepto de las 10 sefirot de la Kabbalah, es decir, la creación es el resultado del descenso de la luz y de la, digamos, del engrosamiento o de la cada vez más solidificación de la luz al punto en que origina este mundo tridimensional euclidiano de largo, ancho y profundidad. Es lo que los cabalistas llaman Malhut, el reino, ¿vale? Bien, fijaos que el resultado del trabajo de la luz divina durante 9 esferas o sefirot se refleja en la última, en la 10ª, en esto que nosotros conocemos y pensamos que esto es todo lo que hay, porque es lo que nuestra capacidad de percepción nos dice, ¿vale? Entonces imaginaos la cantidad de elementos que desconocemos para poder elaborar realmente nuestra realidad. Esto es como si nosotros tuviéramos una suma de 9 cifras, pasáramos la raya, y esa raya sería nuestra capacidad de percepción normal del ser humano promedio, que cree solo en lo que ve, en lo que toca, en lo que siente, en lo que huele. Entonces imaginaos que nosotros solamente ni siquiera sabemos que existe la raya de la operación y contemplamos la cifra número 10. Obviamente nosotros no sabemos o queremos explicar la cifra, la existencia de esa cifra, la existencia de ese evento, desconociendo que es el producto de toda una operación de 9 cifras. En este caso, nosotros tratamos de interpretar los eventos de la realidad desconociendo que son el resultado, la consecuencia de la operación, por llamarla de alguna manera, de la suma, resta, división y unas complicadas interacciones de 9 sefirot que están por encima de nosotros, o 9 dimensiones, ¿vale? Cabe aclarar que siempre en Kabbalah, cuando hablamos de arriba y abajo, es una mera guía para nuestra mente que así lo puede entender. En realidad no existe un arriba y un abajo, ¿vale? Todo sucede de momento en momento, de instante en instante dentro de nosotros. Lo que pasa es que así es. Si ya es difícil entender el desglose geométrico, visual, que tan sabiamente
hicieron los antiguos maestros. Imaginaos intentar entenderlo esto a pelo, es prácticamente imposible. Bien, entonces lo que queríamos decir es que la realidad, en verdad, es la consecuencia de lo que yo elaboro según mi capacidad sensorial. Es decir, para una persona daltónica, el rojo y el verde no existirían. Para una persona invidente, los colores no existen. Le cuentan que existen, pero no es su realidad. Entonces, la realidad de cada uno depende de la capacidad de la percepción. Si trasladamos eso a la percepción de nuestros sentidos internos, eso aún se vuelve más complejo y más importante, ¿vale? Porque dependiendo del punto de vista que tengamos nosotros, y por eso la realidad depende siempre del punto de referencia, es el resultado o la vida que vamos a tener, la vida que vamos a experimentar. Tanto lo que suponemos como lo que realmente sucede, tanto en lo que creemos como en lo que realmente constatamos. Es decir, yo puedo constatar ahora que tengo delante de mí este portátil, ¿no? Pero también de pronto puedo pensar que mañana se me puede romper, ¿vale? Bueno, ambas cosas pertenecen a la realidad. Si no pertenecieran a la realidad, ese pensamiento no existiría. Por lo tanto, se está procesando en este momento, aquí, ahora, lo posible, lo imposible, lo que nunca va a suceder, y todo lo que yo traiga en este momento pertenece a la realidad, ¿vale? No porque no vaya a ocurrir, no es real. Ese pensamiento, esa energía es real en este momento, ¿vale? Bien. Entonces, lo que nos dice la Kabbalah es que tenemos dos mundos. Podemos dividir el mundo en dos. Perdón, el mundo no, la realidad. La realidad en dos mundos, ¿no? El mundo de los efectos y el mundo de las causas. El mundo de los efectos es el que vivimos el día a día. El mundo de las causas es el que la ciencia araña con mucho esfuerzo, pero se queda ahí porque solamente llega hasta los límites de Malhut, ¿vale? No establece, no da por sentado la existencia de nada por encima de la 10ª sefirá. Entonces, esa sería la actitud un poco del científico, del analista o del investigador, ¿vale? Intentar entender las causas de los efectos. Y dentro de este reino podemos ver ciertos efectos que corresponden a determinadas causas. Pero a su vez, esas causas que nosotros vemos en Malhut son, en realidad, efectos de cosas que suceden en sefirot superiores, en otras dimensiones. O sea que, dependiendo desde donde yo lo vea, lo que a mí me parece una causa acaba siendo un efecto, y así podemos seguir ad eternum, porque a medida que vamos superando nuestra capacidad de visión, vamos entendiendo que eso que me parecía que era una causa, en realidad es el efecto de otra causa, y esa causa de otra causa, y así, ¿vale? Hasta que llegamos a el origen, el creador, o simplemente llegamos al punto donde realmente eso se ha originado. Yo lo pongo gráficamente siempre me ha ayudado a entenderlo, la imagen del dron, ¿no? Que está tan de moda. Si yo tengo el dron a ras de tierra, yo voy a comprender y entender los eventos con una cierta limitación, porque yo no veo, si yo por ejemplo de pronto veo que una persona se tropieza y se cae, ¿vale? ¿No? Entonces yo, al estar a ras de suelo, digo, pobre persona, se tropezó, se ha caído, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero resulta que de pronto a esa persona 10 metros atrás se tropezó con algo y se ha caído, ¿vale? Pero yo no lo he visto. Sin embargo, si yo elevo el dron, yo de pronto veo que a esa persona se ha tropezado, luego se ha caído, pero antes esa persona fue empujada por un transeúnte que estaba mirando el periódico y no la vio. Y a medida que yo subo más y más y más y más, puedo ir enganchando cada vez más los diferentes causas y efectos. Entonces de eso se trata.
cuando nosotros entramos en el mundo de la Kabbalah, lo primero que hacemos es entender que aquello a lo que nos aferramos y que nos hace sufrir tanto, en realidad puede ser mirado desde un punto de vista en el que lo comprendemos y al comprenderlo lo aprovechamos, ¿no? Por ejemplo, viene un amigo y me insulta y yo puedo sentir mi ego hecho pedazos, mi corazón roto, etcétera, etcétera. Pero si yo subo mi dron, lo elevo y lo contemplo desde otra perspectiva, puedo entender que quizás ese amigo vino a insultarme para que yo, que estaba demasiado aferrado a determinados conceptos de mí mismo, me dé cuenta que tengo que renunciar a ellos y dar un salto que provoque mi elevación espiritual. Y de eso se trata la Kabbalah. La Kabbalah viene a nosotros para transformarnos, no para acomodarnos. Si la Kabbalah no genera ningún cambio dentro de ti, entonces no estás haciendo Kabbalah. Estás permaneciendo en tu área de comodidad. Así que, dependiendo de nuestra percepción, será nuestra realidad. Y tenemos que entender básicamente cuáles son las causas y cuáles son los efectos. Y en ese juego vamos progresando año tras año, vida tras vida, y así sucesivamente. Bueno, espero que esta explicación os haya resultado útil. Si queréis agregar algo más, cuento con vuestra buena voluntad y vuestra sabiduría. Muy bien, hermanos, que tengáis un día maravilloso y que Akadosh Baruj Hu, el Santo bendito sea, os proteja, os dé luz y os guíe perfectamente por este camino tan maravilloso. Shalom.